Me perdí el capítulo, así que voy a... Ya, esta noche vamos a hablar sobre lógica. El, este capítulo empieza el autor ahí señalando unos versículos sobre la sabiduría y también nos enseña que es muy importante que nosotros como padres podamos enseñarle o proporcionarle a nuestros hijos la capacidad de razonar. Eh, Él comenta que vivimos en un tiempo donde hay un pozo negro de lo ilógico y también se nos habla de que ningún medio de comunicación es neutral y eso lo debemos tener en cuenta, eh, ya que las noticias o lo que podemos ver en redes sociales también eh, tiene plasmada una cosmovisión, la cual quiere eh, promover la persona que narra la noticia. Por ejemplo, si es un cristiano o un humanista, van a narrarla de manera diferente. Eh, Todos intentan vender algo, comenta acá el autor, eh, no solamente productos, sino también filosofía. Pero entonces, ¿cómo operan los propagandistas? Eh, Él ahí comenta que él trabajó en marketing y lo que hace la gente de marketing es hacer que los productos sean deseables. Entonces, ahí apela a la codicia de la persona. Los medios de comunicación no son imparciales, todos promueven ideas eh, y, y también los libros que nosotros tenemos también promueven ideologías. Por ejemplo, pueden normalizar los actos promiscuos, la evolución, darla como sentado, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos equipar a nuestros hijos, ya que vivimos en una guerra ideológica, debemos darles las herramientas, no basta con decirles a ellos eh, qué está bien o qué está mal, debemos enseñarles la fórmula para que ellos puedan eh, entender qué está bien o qué está mal, porque si no sería caer también en fundamentalismo, solo darle un listado. Entonces, él después da un ejemplo que me parece súper acertado, que es, por ejemplo, si le enseñamos a un niño a leer, eh, hay, hay niños que aprenden a leer solamente aprendiéndose como visualmente la palabra, saben qué dice. Pero si se le enseña el método fonético, ellos saben cómo suena esa letra y van a aprender a descifrar cualquier tipo de palabra. Entonces, eh, esa es como la regla universal. Cómo suena la palabra sería la regla y podrían pronunciar cualquier palabra. Entonces, es ayudarles a ellos a que puedan discernir lo que está bueno o lo que está mal. Ok, de Dios, set. Ya. Entonces, no solamente debemos decirle qué deben hacer y qué no deben hacer, sino que ellos tienen que aprender a razonar y a distinguir entre qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, con el Nachito y la Alicia, a mí me gusta a veces ponerlos en situaciones hipotéticas y decirles, ¿qué harían ustedes en esta situación? Claro, igual acorde pues a su edad. Y a ver eh, si ellos pueden razonar si está bien o mal alguna cosa en ese escenario hipotético, por decirlo así. Pero entonces, ¿quién inventó la lógica? Entonces, la lógica la inventó Dios. La lógica emana del carácter y la naturaleza de Dios. La lógica no es que rija a Dios, sino que Dios rige la lógica. Las leyes del universo, como las leyes, no sé, de la gravedad, de Newton, de la termodinámica, por ejemplo, las creó también Dios y son
la manera de que Él ordena también el mundo. Entonces, Dios no puede violar su naturaleza porque Él no puede ser ilógico o irracional, eh, sino la lógica es parte de su esencia también. Entonces, Dios, por lo tanto, es la norma por la cual se define la razón. No hay razón fuera de Dios, que es la verdad. Muchas personas cometen errores al mal aplicar la lógica o sistematizarla de manera errónea y ahí eh, tienden a caer en ese error de, de la falacia como tal, porque no hay lógica aparte de Dios. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, donde se nos habla de que Jesús, Cristo es el Logos, y el Logos es la sabiduría, y Logos, de ahí lógica es un derivado de esa palabra, del Logos. Entonces, Cristo mismo es la sabiduría y la lógica. Después, allí comienza el autor a darnos 11 reglas que él dice que son pautas, eh, no es solamente las reglas que puedan existir, pero son reglas que nos pueden ayudar harto para enseñarles a nuestros hijos a razonar. Y la regla número 1 es: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Eh, por ejemplo, aquí se nos habla de los axiomas. Son supuestos que no necesitan ser probados porque son evidentes, eh, y debemos partir con eso en los niños. El temor del Señor también es un axioma. Entonces, así ellos puedan estar equipados para tomar decisiones. No enviamos un niño solo al desierto, así que debemos armarlos a ellos antes de salir al mundo, por decirlo así, para que ellos puedan eh, razonar o discernir. Entonces, el axioma número 1 es que es la existencia de Dios. Este es un acto completamente de fe, pero se da por sentado. Debemos partir de esa base de que Dios existe. Si no, no habría cristianismo como tal. Eh, Él nos explica también que Génesis, por ejemplo, no intenta probar la existencia de Dios, simplemente lo declara, no necesita probarlo. También nos señala allí unos versículos que habla de la sabiduría, sobre todo están en Salmos, en los Proverbios, pero también en Job, eh, que hablan cómo Dios nos muestra la sabiduría a partir del conocimiento de Él. Y aquí viene una parte que me gustó harto porque Él nos dice que nosotros podemos ser unos modelos maravillosos para enseñarle a nuestros hijos sobre el temor de Él, que es esta regla que Él está enseñando. Si ellos aprenden a temernos a nosotros de manera reverente, no un temor irracional, eh, un temor positivo, nosotros demostrarles de que nosotros cuando aplicamos la disciplina, por ejemplo, es porque les amamos también, entonces ellos van a ir aprendiendo con asombro, reverencia y respeto hacia eh, la regla de por sí y al Padre y primeramente a Dios. Entonces, reflejarles eso a ellos sería importante. Si los hacemos mal, convertiríamos eh, a nuestros niños también en hipócritas, no van a obedecer por amor, sino por un miedo. La regla número 2 que muestra es que toda la verdad es de Dios. Ellos deben saber de que Dios no tiene mentira, no se le puede atribuir ninguna mentira, ninguna falacia a Dios.
Las mentiras provienen de Satanás. Entonces, ellos deben aprender a razonar con esta lógica. Cuando se le presente alguna situación, ellos podrían decir, si Dios no miente, entonces, ¿qué pasa en esa situación? Eh, el que realmente cree en la verdad, pero no cree en Dios, andará totalmente o constantemente en confusión mental, puesto que eh, si no hay, la verdad solamente está en Dios, entonces si no están en la verdad de Dios, todo se vuelve muy relativo, subjetivo y por ende cambiante, incierto. Entonces, todo lo que es verdadero señala al Dios que está presente, que, que es nuestro Dios. La regla número 3 que muestra es Dios es la norma que determina el bien y el mal. Eh, Allí nos muestra que los mandamientos reflejan eh, quién es Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó el mundo, el universo, él, luego de que creaba cada cosa, él decía que era buena, entonces la creación de por sí era buena y debemos enseñar eso también a los niños. Todas las leyes naturales que existen, las leyes físicas, son buenas también. Y eh, eh, debemos enseñar que producto de la caída, eh, esta naturaleza ya no refleja de manera exacta el carácter de Dios por lo mismo, porque entró el pecado al mundo. Entonces, la razón por la que el mal existe en el mundo no es porque la naturaleza de Dios sea mala, sino porque nosotros elegimos abrazar el mal de igual manera que nuestro padre Adán. Los mandamientos de Dios reflejan su naturaleza santa y que ellos puedan aprender de que nos sirven para protegernos y beneficiarlos a nosotros que fuimos su creación. Ellos deben aprender a amar la ley de Dios, a deleitarse así como se deleitaba David, el rey David, cuando escribía los salmos, decía, en tu ley me deleito de día y de noche, entonces así deberíamos amarlo a nosotros y enseñarles a amar a nuestros hijos la ley de Dios. La regla número 4 es que la Biblia es la palabra de Dios divinamente revelada a la humanidad. Si nuestros hijos no comprenden la infalibilidad de los textos bíblicos originales, no podrán defender adecuadamente su fe. Desde la base de lo primordial de entender que es inspirada por Dios, no van a poder defender nada. Ahí habla de tres propiedades importantes de la Biblia. Es que es, número 1, históricamente verificable; 2, internamente coherente; y 3, es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia no es verdadera porque lo afirme, sino porque cumple estos tres eh, principios que hablamos allí. Em, por ejemplo, el Corán también afirma ser la verdad, pero no cumple con estos tres puntos. No es inspirada por Dios, por ejemplo. Eh, Acá tengo. Estudiar sobre la historia de la Biblia, o sea, la canonicidad también, la canonización de las escrituras es algo bueno, pero no debe ser lo primordial porque ellos deben entender que simplemente la Biblia es la verdad, es la palabra inspirada por Dios. Ahí dice que la Biblia contiene proverbios reflexivos o tópicos inspiradores. Y se menciona palabra, dice que es rema. Yo la busqué porque no sabía qué significaba esto. Y dice que es una palabra específica revelada para una aplicación personal o especial. Entonces,
eh, la palabra de Dios nos habla a nosotros mismos de manera especial. Eso es un atributo también de la palabra de Dios. Debemos hacer la palabra de Dios nuestra y aplicarla a nuestra vida, a todo lo que vivimos. Esto también enseñarle a nuestros hijos. La regla número 5 es que en las escrituras Dios revela sus leyes de dos maneras. La número 1 son los preceptos y la 2, los principios. La primera, los preceptos o mandamientos inmutables o eternos de Dios son una revelación de sí mismo. Por ejemplo, está el precepto de no robarás. Revela que Dios es un Dios veraz. Eh, Revela parte del carácter de Dios. Entonces, nos da mandamientos directos que los podemos aplicar. Por ejemplo, la aplicación sería no robar. Una de las aplicaciones. La segunda se revela a sí mismo a través de principios fundamentales. En esto Dios no se ocupa del problema directamente, sino que nos da principios para que nosotros podamos aplicar y guiarnos. Por ejemplo, la palabra de Dios no dice específicamente no tomarás drogas, pero sí dice que debemos cuidar del templo del Espíritu Santo. Entonces, del principio general, podemos aplicarlo a no tomar drogas. Por ejemplo, eh, también lo podemos llevar a la raíz del mandamiento, que sería, por ejemplo, no cometerás adulterio. El uso de drogas también nos hace actuar de otras maneras. Entonces, pudiésemos llegar, lo mismo que la borrachera, a cometer adulterio, o incluso el mandamiento no matarás, que es a medida que usan las drogas, pueden llegar a matar sus cuerpos. La regla número 6. La sociedad usa 3 reglas o patrones para determinar lo que está bien y lo que está mal. La regla número 1 es la regla de la mayoría del 51%. Esto básicamente es lo que habla la democracia, la regla de lo popular o lo mayoritario. Ahí da un ejemplo de cuando Clinton anunció de que se iban a hacer las clonaciones en animales, pero en humanos no, sino iban a esperar 5 años más, porque quizás en 5 años más sería correcto. Esa es la regla que tiene el mundo. Cuando si no es correcto hoy, no va a ser correcto mañana tampoco, ni en 5 años. También otro ejemplo que dio fue en que se intentaba hacer una traducción de la Biblia donde iban a ser géneros neutrales y también decidieron aplazarla por lo mismo. Y él también comenta de que si no es correcto en ese momento, Dios no lo va a aceptar 10 años después. Entonces, esta regla que tiene el mundo es que la idoneidad se está determinada por la popularidad. Si la mayoría de gente cree que es correcto, es lo correcto. La segunda regla que tiene el mundo es el individuo determina de manera autónoma por sí mismo lo que está bien o lo que está mal. Esto es el relativismo moral. Por ejemplo, te dicen, si se siente bien, hazlo. Eh, entonces, apenas a los sentimientos. Esto es una de las cosas que se siguen, pero nosotros debemos no dejarnos guiar por las emociones, sino seguir es la palabra de Dios como tal. También habla de otro pensamiento, que es el de Emmanuel Kant, que él dice que la razón intelectual es lo que dicta la moral. Entonces, lo que es intelectualmente correcto es lo que es moralmente correcto. Erróneo también. Eh, Otro filósofo, pero alemán, eh, Kierkegaard se llama, es un famoso existencialista. Él decía que había que tener fe, pero era una fe existencial, es una fe sin lógica, es como creer,
pero sin razón, y tampoco es correcto porque Dios nos da razones y lógica para que podamos creer en Él. Y también está el pensamiento de Nietzsche, que él dice que debemos de seguir nuestros deseos desenfrenados. Solamente algo que deseamos lo debemos tener, como el hedonismo. Entonces, los humanos juegan a ser dioses al ellos decir eh, qué está bien o qué está mal, y esto es una postura peligrosa y arrogante, comenta el, el autor. Solo Dios no puede librar de ese engaño. El tercer punto que hablan el mundo es que hay verdades universales y absolutas que se aplican a todas las personas en todo lugar y en todo el tiempo. Y, em, por ejemplo, la ley de la gravedad actúa sobre todas las culturas, etnias y religiones. Entonces, esas son las verdades universales para ellos. Y es cierto, en realidad. Pero ahí da un ejemplo, por ejemplo, si un agnóstico y un ateo se suben al alto de Empire State y se arrojan o se van a arrojar, dice el ateo no está seguro de, de que la ley existe, de la ley de la gravedad. El ateo, o sea, el agnóstico y el ateo no la creen, pero si saltan al vacío, ¿qué va a suceder? Caerán y morirán los dos a pesar de que creían. Y ahora pasamos a la regla número 7, que es los padres no son los creadores de la verdad divina. Y esto debemos saberlo nosotros. Siempre que podamos hacerlo, explicarle a nuestros hijos por qué actuamos de la manera que actuamos, por qué los disciplinamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos con ellos, siempre y cuando sea posible. Hay momentos también en los que ellos tienen que simplemente obedecer porque sí, porque no podemos explicar en todo momento. Pero es importante que ellos entiendan que nosotros no somos los creadores de la verdad, sino que Dios es el que ha creado la verdad y las leyes que rigen el mundo. Cuando un padre abusa de la autoridad para basar toda la decisión que toma, siempre diciendo porque sí, porque yo lo digo, finalmente lo que va a hacer es perder el respeto de su hijo. Ahí da un ejemplo donde un niño le pregunta, un adolescente le pregunta a su padre si puede ir al cine. El padre le dice que no porque las películas son malas y pecaminosas y no quieres que llegues tarde a casa. Y el joven le pregunta, ¿por qué el cine es pecaminoso? Si van todos mis amigos, ¿qué hay de malo? El padre le dice, está mal porque lo digo yo y punto. Vete a tu habitación. Entonces, el, el padre no le está enseñando bien a su hijo en ese momento, y más es cuando entran en la etapa de la adolescencia, ellos quieren que se les explique más, eh, y podemos explicarle por medio de los principios fundamentales, que es la regla número 5, para que ellos puedan aplicar, por ejemplo, eh, por qué estaría mal ir al cine, porque aprenden cosas que no están bien, pero si el niño sigue preguntando, debemos nosotros también poder hacer defensa de lo que creemos. Entonces, ellos deben saber que son responsables ante Dios, que ellos deben rendir cuentas ante Dios también, y que no son objetos de un capricho de sus padres. O sea, no es que nosotros vayamos a hacerles hacer todo lo que queramos porque sí. Hay cosas que ellos pueden elegir, obviamente, dentro de del razonamiento que puedan tener. La regla número 8 es la ley de la no contradicción. Si algo es cierto, no puede ser al mismo tiempo y en el mismo sentido falso. Entonces, si algo es cierto, su opuesto no puede ser también cierto. Por ejemplo, si la Tierra es redonda, no puede ser plana al mismo tiempo. Sería una contradicción lógica. Em, Aquí habla de la religión de la nueva era,
da este ejemplo de esta religión, ellos tienen una premisa, es que todas las religiones son verdaderas, dicen ellos. Y la basan en un filósofo alemán eh, que desarrolló un sistema donde decía que había una idea, una tesis que era una idea, una antítesis que era la idea opuesta y una síntesis que sería como el centro, en lo que tienen en común esas dos ideas. Entonces, en ese centro todos son igualmente verdaderos y válidos. Entonces, por eso ellos admitirían de que todas las religiones tienen en común a un Dios o a una deidad. Entonces, eso tienen en común, todas son verdaderas. Pero eh, esta verdad se desmonta del siguiente modo. Si todas las religiones son igualmente verdaderas, entonces el cristianismo es verdadero. Si el cristianismo es verdadero, entonces lo que afirma es cierto. Si el cristianismo reclama, o sea, cristianismo reclama la exclusividad como única religión verdadera. Si el cristianismo es la única religión verdadera, entonces las demás religiones son falsas. Esto es, dadas todas estas premisas, se llegan a esa conclusión. Entonces, eh, contradiciría totalmente a lo que es el Islam, el hinduismo. Caería en un dilema lógico. Entonces, la contradicción cae en eso, en un dilema lógico. Lo que hace la nueva era, por ejemplo, esta religión, es que dice que todas las religiones son verdaderas excepto el cristianismo. Entonces él hace la pregunta, ¿están los jóvenes equipados para sortear estas conmociones rivales? La nueva era es una falacia lógica, obviamente no tiene sentido, no puede haber lógica en lo que ellos dicen. Em, la ley de la no contradicción es suficiente para decirnos que es falso, pero no que es verdadero. Entonces podemos, por medio de esta ley, decir que es falso, pero no que es la verdad. Y el niño tiene que saber eso, el joven tiene que, nosotros debemos educar a nuestros niños para que aprendan a discernir la verdad también. Entonces, acá habla de un punto de cómo quitar los escombros en la lógica. Eh, y es que de repente a algunos cristianos se les hace difícil aplicar la lógica, dice, porque tienen esa, como esa idea de la enseñanza de que lo que aprendieron, no sé, en la universidad puede ser. Pero él dice, les guste o no, vamos a enseñar a nuestros hijos de alguna forma lógica, sistemática o asistemática. La sistemática sería como enseñarle como tal y la asistemática sería que la estarían captando de lo que nosotros les vamos enseñando. La lógica es básicamente una forma sistemática de razonamiento, es una manera de razonar. Es útil para determinar qué es falso y qué es verdadero. Por ejemplo, hay una diferencia entre lo que es una disputa, una contienda, que esto lo vemos en la Biblia como algo negativo, pero algo positivo es presentar un argumento lógico. Los padres no debemos permitir que los niños peleen, pero debemos ser un buen ejemplo de nosotros hablar con otras personas y presentarles argumentos lógicos, válidos, conforme a la palabra de Dios. Entonces, la argumentación lógica consiste en defender una postura o un sistema para excluir la falsedad con el fin de revelar un punto de vista de lógico coherente. Ahí habla de un doctor que nos define cómo es la lógica como tal. Eh, es, da ciertas premisas, llegar a una conclusión. Entonces está la proposición, que es una declaración, que pueden ser verdadero o falso. El argumento es una secuencia de proposiciones. La premisa se supone que es verdadera y la conclusión que es la que llegamos por medio de estas premisas y proposiciones y argumentos. Ya, entonces
Ahí se nos enseña un par de formas de argumento o razonamiento. Está el deductivo, que es, dado una premisa, se llega a una conclusión. Por ejemplo, la premisa de todas las personas han pecado, o yo soy una persona, entonces la conclusión es yo he pecado. Dado razonamiento deductivo, es dado una premisa universal, podemos llegar a lo particular o a lo personal. Eh, el universo encierra a todas las personas, entonces yo soy una persona, pertenezco a ese universo, entonces yo también me aplico eso que está diciendo allí. Está el otro tipo de racionamiento, que es el racionamiento inductivo, que si la premisa es verdadera, la conclusión probable puede ser verdadera. Acá un ejemplo, que es eh, odio las matemáticas. Segundo, Juan odia las matemáticas. Tercero, Susana odia las matemáticas, y llegan a la conclusión, todos odian las matemáticas. Esto puede ser se puede llamar generalización. Entonces, no es como 100% correcto. Es al revés, pasa de lo particular a lo universal, a ser un generalismo, pero no es infalible como el deductivo. Ahora pasamos a la regla número 9, que dice, aprenda a cuestionar pretensiones de veracidad. Y da una serie de preguntas, de 4 preguntas que le podemos decir a una persona con la que estamos quizás debatiendo. Eh, Le pedimos que defina, decir, ¿qué quieres decir con? Para indagar qué es lo que realmente la persona piensa. También le podemos decir, ¿cómo sabe que es cierto? Para que él fundamente lo que está diciendo. También, ¿dónde ha tenido su información? La fuente. Mucha gente ahora nos dice, no, es que lo vi en internet, lo vi en un TikTok o en un reel. Entonces, acá se pide una fuente certera. Y también se le pregunta, ¿qué pasa si se equivoca? Entonces ahí las personas tienden a evaluar lo que creen, o deberían evaluar lo que creen. Eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dice. Por ejemplo, si no creen en Dios, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que irían al infierno, y deben hacerles pensar estos razonamientos. La regla número 10 es, no podemos separar nuestras creencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque a muchos cristianos les pasa que dicen creer en la Biblia, pero sus vidas no reflejan lo que dicen creer. La fe sin obra es muerta, lo dice la Biblia. Entonces, eh, pueden tener una fe que es muerta, es intelectual. Pueden saber la Biblia de memoria, pero eso no los cambia por dentro. Entonces, no hace nada por salvarlos. Hay una fe viva. La segunda es un tipo de fe viva y salvadora, la que nos cambia y hace que nos acojamos a la misericordia de Dios. Entonces, ahí da un ejemplo de cuando él, una vez, cuando chico, se subió a un árbol, y, y el papá estaba abajo y le dice, tírate. Y él habla de un acto de fe, de eso, de cómo tirarse y confiar en el papá. Él tenía una fe activa en que creía que sí, pero no podía ejecutarlo, no podía saltar porque le daba miedo. Entonces al final decidió saltar. Pero ahí pregunta, ¿qué pasaría eh, si fuese estado mi hermana de 7 años? Probablemente no saltaría, porque en su lógica su hermana no podía sostenerla a él. Entonces, la primera era una fe racional, y en cambio la segunda, si se fuese tirar con su hermana de 7 años, sería una fe irracional. Si no obedecemos la palabra de Dios, realmente no creemos que sea verdad. Y si no creemos que la palabra de Dios es verdadera, no somos cristianos. Ese es el argumento, o sea, la conclusión de este punto, de la regla número 10. Ahora, la regla número 11 es: descubra las falacias en toda afirmación que pretende ser verídica. Eh, Ahí define que hay 2 tipos de falacias: las falacias formales o las falacias informales. Las falacias
formales son las burdas, las que son reglas, son errores al seguir las reglas formales de lógica, o sea, es ilógica, son falacias ilógicas. Em, y las informales es que cuando tienen ambigüedad en el lenguaje, entonces la premisa no es enteramente cierta. Cuando nosotros vemos algún tipo de premisa o argumentos, debemos, y sabemos que la conclusión que la persona toma no es válida, debemos examinar cuál de las premisas o cuál de los argumentos que dio la persona es el que está defectuoso. Ejemplo de una falacia formal. Algunos padres educan en casa a sus hijos. Premisa 2. Los elefantes tienen orejas grandes. Y la conclusión es Cristóbal Colón fue musulmán. Entonces, son dos premisas que no se relacionan entre sí y llegan a una conclusión que nada que ver. Y lo vemos, yo lo he visto mucho que las personas usan argumentos para llegar a una conclusión totalmente errónea. Entonces, es frecuente. No tan loco como lo dan en el ejemplo, pero sí pasa. Da el ejemplo de la falacia informal, que es la premisa A. La Biblia proclama no matarás. La premisa B. La pena de muerte mata a los asesinos. Y la conclusión, por tanto, no se debe permitir la pena de muerte. Entonces, la conclusión, las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. ¿Y qué pasa? Ahí podemos examinar, como dice él, las premisas que nos dio y vemos que en la premisa A, donde dice la Biblia proclama no matarás, la Biblia nos define qué es matar y es asesinar o quitar la vida injustamente de una persona inocente. Entonces, allí esa premisa es ambigua, por eso es defectuosa. Entonces los argumentos falaces adoptan formas mucho más diversas y complejas de lo que mostró en los ejemplos, pero debemos enseñarle a nuestros hijos a entender estas reglas lógicas para que puedan aprender a discernir, a verlos y a ver cuándo están estas premisas erradas o ambiguas. Entonces es importante que los niños aprendan lógica, les demos un curso de lógica desde chicos. Flechas en manos de un guerrero. Si los padres enseñan estos principios a sus hijos, verán jóvenes adultos capaces de defender la verdad frente al secularismo. El, Acá da una cita de Lewis que dice, la gran dificultad es lograr que el público moderno se dé cuenta que uno predica el cristianismo como única y sencillamente porque cree que es verdadero. Siempre suponen que lo predica porque le gusta, lo considera bueno para la sociedad o algo por el estilo. Entonces, nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo porque consideramos que es verdadero, no es porque nos guste el estilo de vida cristiano, que no sea fácil o que eh, sea lo más agradable, sino porque es la verdad y se debe predicar la verdad de Dios. Y eso es todo el capítulo. No sé si alguien tiene algún comentario que decir. Era bastante extenso en realidad. Ya. Em, bueno, muy bonito igual el capítulo. Sí, Em, bueno, ¿qué se puede decir? Eh, que me parece a mí desde mi punto de vista como tan ilógico todo lo que se dice acerca de la creación, sobre todo desde el punto de vista del Big Bang, cuando dicen que se creó de la nada. Entonces es algo así súper, súper ilógico, como, claro, lo puedes razonar, pero no tiene así como ese sentido, así como que no lo puedo creer así en mi corazón. Entonces, es importante igual llevar esto a la práctica con nuestros hijos desde esta ciencia, por así decir, enseñarles lógica y a razonar, como dice literalmente.
todo el capítulo. Y me pareció muy interesante ver cómo, porque yo siempre había escuchado que logos era palabra, pero claro, si uno se va a investigar más, dice que igual es una palabra razonable, así como la razón como tal. Mm, Entonces, ver que definitivamente apunta al Señor Jesucristo. Otra cosa que me llamó la atención es así como Dios es lógico, y nosotros nos ponemos a ver en la escritura desde el Génesis cuando Él dice que hagamos el hombre, ¿no? A su imagen y a su semejanza, que Él nos creó también seres racionales y que a medida que nos desviamos de Él, de su ley, nos volvemos así irracionales. mm, Por ejemplo, el pecado es algo que nos pone muy ilógicos, o sea, a veces como que no tiene razón, ¿no? Cuando uno peca uno ahí está siendo ilógico. Había un comentario que el pastor siempre dice que cuando mm, el pecado nos emburrece, y sí, literalmente es así. Y otra de las cosas que, bueno, me llama la atención, lo que usted mismo decía de eh, debemos modelar el temor del Señor a nuestros hijos. Eso es algo también completamente lógico. Y pedirle al Señor eso, que nos ayude realmente a modelarlos, a modelar su temor y poder enseñarle esto a nuestros hijos. Y otra de las cosas que también pensaba en base a los razonamientos, que el razonamiento deductivo pues es algo como más sencillo, ¿no? De deducir. Pero en el razonamiento inductivo, ahí caemos muchas veces y ahí nos hacemos mentirosos y lógicos, igual que en las falacias informales. Ahí yo creo que muchos caemos y nos volvemos ilógicos, irracionales, por no indagar más, por no razonar más. Y ahí es donde entra el punto ese, donde se pregunta eh, qué quiere decir con, cómo sabe que es cierto, dónde ha obtenido información, qué pasa si se equivoca. Entonces tenemos que ser ágiles igual en pensar en esas cosas y ser eh, prepararnos igual para ser bien personas razonables, de fuentes, de información y poder sobre todo exponer lo que es el Evangelio y las verdades de las Escrituras, los principios. Eso hacer defensa de la fe, de la fe, sí. Ajá. sí, Y que la porque pasa, fe es razonable. claro, porque pasa que muchas veces como cristianos ni siquiera nosotros podemos responder esas mismas preguntas que él hace para otras personas. Exacto. Por el momento es. La Vale dijo que no iba a poder hablar. Sí. No sé si alguien más. Yo, ¿Ya? em, bueno, yo pensaba en que no debemos ser ambiguos ni dar respuestas vagas, ni conformarnos tampoco con estas, sino que deben ser respuestas que deben estar fundamentadas lógicamente, reconociendo que Dios es la fuente de toda sabiduría, Él es la verdad absoluta y Él es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Y como cristianos estamos llamados a obedecerle y a guardar sus mandamientos y vivir conforme a su palabra, la cual es la verdad inmutable. Que también destaca esto que es esencial enseñar a los niños a discernir, a cuestionar con criterio y ejercitar el pensamiento lógico como lo es esta ley de la no contradicción, que uno dice es bastante simple, pero es clave para no caer en engaños comunes. Como lo es el relativismo actual, donde se afirma que todo es verdadero excepto el cristianismo, como siempre. Em, que este pensamiento, aunque es común hoy en día, es lógicamente insostenible, porque promueve una verdad subjetiva, pero que al mismo tiempo rechaza cualquier verdad absoluta que provenga de Dios y que muestra así la contradicción que tiene, que es vacío y
Si todo es relativo, entonces también lo es esta afirmación y por lo tanto se termina anulando a sí misma. Y personalmente saber esto me resulta, no sé, como reconfortante o refrescante, eh, sa- aún sabiendo que es triste ver que muchos abrazan estas ideas que son inconsistentes y que lo alejan de la verdad, que es el Señor, como decía la hermana Andrea, que se vuelven irracionales y necios, pero tener nosotros la certeza de que Dios es verdadero, de que su palabra permanece y que su voluntad no cambia, eh, nos da un fundamento firme sobre el cual pensamos, vivimos y hay que enseñar a los niños. Eso. Carito, Ya, aquí estoy. Sí, no les voy a mentir que leí el capítulo delante, no lo había leído, o sea, había avanzado como 3 hojas. Y bueno, en relación a lo que estaban hablando, claro, eh, el mundo en sí trata de tener como una explicación a las cosas conforme a su propia creencia. Yo creo que están como enfocados en poder defender como esto que decía el autor del libro, pues de que ahora tú eres como dueño de decidir lo que tú quieres o pensar lo que tú quieres según conforme a las emociones, uno lo escucha mucho. A mí me pasa en mi trabajo, con las relaciones de personas que no son creyentes también, e incluso creyentes, como que ya uno puede decidir lo que es bueno, lo que es malo conforme a sus propios sentimientos, emociones, y lo que te haga sentir mejor en esta vida. Y la explicación también de muchos respecto de todas las cosas, pues desde la creación, desde no sé, pues del concepto de todo en general, tratan de buscar siempre como los argumentos más humanos. Y me incluyo en el hecho de que desde niña, de joven, nunca tuve como una lógica como para entender las cosas, entonces siempre iba como para allá y para acá. Creía lo que muchos decían porque me convencían con sus palabras. Eh, Había tiempos que uno quería creer como en que la palabra de Dios era la verdad, pero tampoco yo buscaba los argumentos ni tenía fundamentos como hoy en día para poder defender esta verdad. Y tampoco me atrevía porque como que no tenía la capacidad de razonar, simplemente. Entonces uno se deja convencer muy fácil de lo que el mundo cree. Entonces, hoy en día rogar al Señor que nos ayude en eso, para que nosotros primeramente podamos como convencernos de la palabra de Dios, de que es la verdad, de que Cristo es la verdad y que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a que ellos puedan defender también su postura cuando ya algún día les toque presentarse ante estos escenarios, pues donde vengan otras personas con sus creencias, con su forma de ver la vida y que ellos puedan tener como una manera más lógica de poder defender por qué ellos creen lo que creen. Eh, pero sí, como decía, pues esto de que nosotros debemos ponerlo en práctica, nosotros enseñarles que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y partir por nosotros primero, empezar nosotros a ser obedientes al Señor, empezar también a conversar estos temas que a veces uno piensa que porque son niños uno no los pone como, a mí me cuesta como de repente ponerla en ese escenario, por ejemplo, Nenita. Entonces, que el Señor también nos ayude como a ponerla en escenarios para que ella pueda meditar si realmente esto es bueno o es malo, además de enseñarle lo que son los mandamientos y lo que el Señor nos ordena, porque a uno le pueden decir, ya no vas a robar, ya, pero se encasilla entre que no robar, entonces de repente yo puedo tomar algo y yo pienso que es prestado nomás, entonces, eh, como decía, pues que la capacidad de poder razonar y ver si es que realmente lo que yo voy a hacer, o esto de las drogas, si en qué me afectaría a mí en deshonrar al Señor, por ejemplo, si me conviene o no me conviene, pero razonar o pensar como lógicamente el por qué no debiera hacerlo, que muchas veces uno no tiene esos argumentos, incluso uno como adulto le cuesta como razonar en cosas que uno actúa. Entonces, yo creo que eso es como siempre estar pidiéndole al Señor que nos ayude como a convencernos de su palabra, a meditar y también empezar a poner en práctica esto de me conviene o no me conviene hacer esto conforme a la palabra del Señor, porque no todo está como dicho así, no puedes hacer esto y cualquier cosa, por ejemplo, pero
como decía la otra vez también, por los 10 mandamientos no es tan simple, los 10 es como que es un mundo que hay detrás de cada uno de ellos que nos puede llevar a la vida, a ponerlo en práctica en la vida diaria, en las decisiones que vamos tomando. Entonces creo que eso es como, desde mi punto de vista, poder enseñar a los niños a que ellos también razonen y piensen como lógicamente lo que les conviene, lo que no, para que también ellos puedan irse defendiendo a lo largo que vayan creciendo, se van a enfrentar a distintos escenarios a lo largo de toda la vida, y para que también puedan defender la fe con argumentos, y no así como dejarse como uno, que si le decían, no sé, porque la Tierra era cuadrada, uno, ya la Tierra cuadrada, pero ni siquiera pensaba que era cuadrada, era como, ya me lo están diciendo, ya yo lo creo. Entonces, empezar como a meditar más profundo en eso. Eso, hermana. Sí, es como básicamente enseñarle a aplicar los principios de la palabra de Dios a los niños. Por ejemplo, en los 10 mandamientos siempre se habla de esta palabra de que son sinécdoque, por lo mismo, porque encierran un particular, pero van mucho más allá de lo que dicen ahí. Entonces, por medio de los 10 mandamientos que ellos puedan razonar qué está bien o qué está mal, porque hay personas que, no sé, ¿qué pasa si tiene una licencia falsa? ¿Está bien o no? Como que todavía o tienen que consultarle todo al pastor o a alguien más sabio, porque no tienen esa capacidad de razonar, incluso siendo adultos y cristianos ya Claro. se supone que maduros, em, no tienen esa capacidad de razonar de que está mal. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no debemos mentir y ahí encerraría todo esto que sería un engaño. Todo el engaño es una mentira. Mm. Entonces, Pero, incluso nosotros como adultos también tenemos que aprender a razonar mm, lógicamente según los principios de la palabra y nos falta también, porque como dijo la Andrea, a veces caemos en estas falacias también o en estas eh, mm, eh, deducciones inductivas. mm, Entonces, no, no solamente para los niños, nos sirve a nosotros harto también. sí. Sí, eso se da mucho como el hecho de pensar en ese tipo de cosas. eh, Incluso uno siendo creyente a veces se deja, ni siquiera lo razona, es como ya, total, es como casi una mentira blanca y uno como que la deja pasar. Y no hay un convencimiento tal así como de decir, no, esto no, porque Dios, y como creerlo, así como, no, esto es pecado ante el Señor y yo no lo tengo que hacer y que me convenza y que conforme con lo que me esté convenciendo. Entonces al final es como acceder igual, ya me lo prohíbe, pero igual lo accedo. Es como, entonces que el Señor nos convenza de que no y como que haya una conformidad, pero por el deseo de agradar al Señor de no hacerlo. Es como, Como, ya, después me arrepiento, así como hacían los judíos que ya tenían el sacrificio. claro. No, pero me gustó, de hecho, a mí me gusta harto la lógica y cuando vi el título me llamó la atención, así que bien interesante. Espero harto de la próxima semana también, del de matemática. Así, Sí, igual así- va como muy ligado a la lógica. sí, sí, pues la matemática es muy lógica, ¿no? No van de la mano. Sí. Bueno, voy a dejar de grabar. ¿Alguien va a comentar No, algo no, más? no, ¿Oremos? ya ¿O qué? la vale, no iba a comentar y ya comentamos todo. Bueno, la Cadi creo que no está, no sé. Oramos entonces para... Vamos para terminar. Amado Señor, damos gracias por poder leer eh, sobre ti, Señor, por poder saber, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el único dueño de la verdad, Señor. Eh, Tú nos has convencido en nuestros corazones también y podemos, Señor, vivir unas vidas que reflejan también que te amamos, solamente, Señor, porque tú has obrado en nuestros corazones para obedecer. Damos gracias por ello, Señor. Damos gracias porque pones también este deseo en nuestros corazones de aprender cómo educar a nuestros hijos. Em,
ayúdanos a aplicar todas estas cosas que vamos aprendiendo, que no se queden solamente ahí en conocimiento, así como eh, eh, hablaba también de la fe muerta, Señor, sin obras, sino que también, Señor, esto sirva para que nos armemos eh, y les enseñemos a nuestros hijos, Señor, a ver la verdad absoluta de tu palabra, a creer en ti, a confiar en ti y a razonar, Señor, de manera lógica y según los principios y los preceptos, Señor, de tu palabra. Oramos, Señor, que nos des descanso también en esta noche, que cuides, Señor, de, de, de cada uno de nuestros hermanos y especialmente, Señor, por nuestra hermana Rocío, su padre, que pueda salir bien en esta operación. Guárdale, Señor, a ellos como familia y a su mamá también en estos momentos de dificultad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.